Es un placer saludarles nuevamente, queridos amigos y hermanos. Gracias por sintonizar nuestro programa Estudiando Juntos la Biblia. Quiero ofrecerles mis disculpas porque no podíamos salir al aire como estipulamos. Estábamos teniendo unos pequeños fallos técnicos. Usted sabe, siempre en estas ocasiones resulta que a veces las computadoras o las cámaras o tal vez el sonido no quiere funcionar correctamente para así nosotros poder llegar hasta ustedes de una forma clara y nítida. Le agradecemos su paciencia, nos da mucho gusto que podamos juntos estudiar la palabra de Dios en este día. Hoy prácticamente víspera del Santo Sábado del Señor, así que todos aquellos que guardan el sábado, quiero desearles un feliz sábado para cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga grandemente, que este sábado sea un sábado muy bendecido, donde quiera que nos estén escuchando o sintonizando en este momento, bien sea de Norteamérica, bien sea de Centro, Suramérica o el Caribe, o donde quiera que nos estén escuchando en este momento. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga grandemente. Hoy tenemos un estudio muy importante para cada uno de ustedes, espero de que sea mucha bendición, pero como siempre me gusta pedir la bendición de Dios antes de empezar esta programación, porque recordemos, el Espíritu Santo es el único que nos da espíritu de conocimiento, sabiduría y entendimiento. Así que yo me voy a arrodillar aquí, si ustedes desean acompañarme en sus hogares o donde quiera que nos estén viendo, pueden hacerlo con este servidor. Padre Celestial, gracias Señor por darnos el privilegio nuevamente de poder juntos con nuestros amigos y hermanos que están en sintonía de esta programación. Gracias Padre por todas las bendiciones que hemos recibido durante toda esta semana. Agradecemos Señor de que hoy es un día muy especial. Hoy es viernes, víspera de su santo sábado. Agradecemos Señor que usted nos permite nuevamente poder presentar su palabra a través de este medio, a través de este canal de YouTube. Quiero pedir una bendición muy especial por cada uno de nuestros hermanos y amigos que están en sintonía de esta programación. Pedimos que el Espíritu Santo los ilumine, los ayude para que pueda ser de mucha bendición este estudio. Y agradecemos, Padre, que usted nos da la oportunidad nuevamente de poder presentar su palabra. Quédese con nosotros, que sea el Espíritu Santo nuestro Maestro. Lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos y amigos, nuevamente estamos aquí llegando a sus hogares o donde quiera que nos estén sintonizando. Quiero extenderles un saludo fraternal a cada uno de ustedes. Gracias por darse cita nuevamente a este programa Estudiando Juntos la Palabra de Dios. Todos los viernes salimos al aire en vivo a través de este canal, El Fuerte Clamor. Recuerden, el predicador de la silueta negra, ese es nuestro canal. Si usted todavía no se ha suscrito al canal, puede hacerlo a través de tocando ahí la campanita o tocando la palabra suscribirse, o en inglés subscribe. Usted toca allí y sale la campanita, presiona la campanita y usted va a recibir una notificación a su teléfono inteligente o su teléfono móvil o a su tableta tal vez, cada vez que se suba un video nuevo de este ministerio, usted podrá verlo. Así que agradecemos su apoyo, agradecemos que usted esté aquí con nosotros estudiando juntos la palabra de Dios. El estudio de hoy es un estudio muy importante. Quiero decirles que la semana pasada nosotros comenzamos a hablar de un tema que lo titulamos las 10 llaves que abren el misterio de la muerte. Y hoy les quiero hablar acerca de un tema también muy importante que lo he titulado el espiritismo. Y bien, muy importante porque este espiritismo es prácticamente uno de los últimos engaños con que Satanás va a engañar al mundo en este último tiempo que nos ha tocado vivir. Muchas personas hoy tristemente están siendo engañadas a través del espiritismo.
Pero vamos a empezar estudiando la palabra de Dios como siempre lo hacemos a través de esta programación. En el libro de Isaías, el capítulo 8 y el versículo 19, nos dicen: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Es muy importante que usted tome nota de este texto que usted acaba de escuchar, de Isaías capítulo 8, versículo 19. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice prácticamente, está haciendo un llamado, ¿por qué las personas van a consultar a los muertos por los vivos? Y esto es lo que está sucediendo hoy en este tiempo. Muchas personas están recurriendo a centros espiritistas, están recurriendo a estas personas que supuestamente consultan a los muertos o consultan a las personas o familiares que han fallecido. ¿Por qué? Porque hay madres desesperadas tal vez, o hay hijas desesperadas. ¿Por qué? Porque la madre desesperada está desesperada porque quiere hablar con su madre que ya ha muerto, porque tiene un hijo rebelde. Y entonces creen de que este es el mejor método para buscar ayuda o consejo, consultando obviamente a un espiritista para que invoque el supuesto espíritu de su madre que ha fallecido. En el tema anterior, ustedes recordarán que, dicho sea de paso, ya está en nuestro canal de YouTube, El Fuerte Clamor. Usted lo puede ver allí si tal vez no tuvo la oportunidad de sintonizarnos el viernes pasado. Lleva como título, les repito, las 10 llaves que abren el misterio de la muerte. Pero es muy importante que usted repase ese tema si es que no lo ha escuchado todavía, porque allí en ese mensaje nos pudimos dar cuenta a través de un escrito de que los muertos no regresan ni se comunican más con los vivos. Los muertos nada saben, están descansando en sus tumbas. Entonces decíamos en ese estudio anterior, hacíamos una pregunta. Entonces, ¿quiénes son aquellos supuestos familiares que se aparecen o que regresan y se comunican con sus seres queridos? Bien, en este estudio lo vamos a ir viendo a través de la palabra del Señor. Es muy importante que usted considere este estudio porque este mensaje es un mensaje muy poco conocido por la gran mayoría de las personas del mundo creyente o cristiano de este tiempo. El espiritismo es tan antiguo como el problema de la vida y la muerte en este planeta, pero su forma moderna data desde el año 1848. Ahí comienza a tener un auge desde esa época o de ese año hasta la fecha. Comienza a tener un auge muy grande en este país de Norteamérica especialmente y en otros países del mundo, el espiritismo. Desde entonces ha adquirido nuevas modalidades y se ha extendido rápidamente en todos los niveles de la cultura y entre los más diversos grupos sociales. Actualmente no son pocos los presuntos ministros del cristianismo que militan en el espiritismo, no se sorprenda de eso. Y la intervención del mismo en la vida humana aumentará según las profecías bíblicas. Hacemos una pregunta: ¿cuál es la posición del cristianismo genuino al respecto? O sea, al respecto de este mensaje que tiene que ver con el espiritismo. ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras? Ese va a ser el meollo de estudio de esta hora. Pero yo consulté un diccionario, que es un diccionario en inglés, que es muy conocido aquí en este país de Norteamérica, que es el diccionario Webster. El diccionario Webster, hablando de la palabra espiritismo, mire lo que arroja este diccionario. La definición que da dice: la creencia de que los espíritus de los difuntos se comunican con los mortales mediante fenómenos físicos como golpes o en estados mentales anormales, como trances o algo semejante, todo lo cual se manifiesta comúnmente a través de un medium. Fíjese qué interesante la definición que da el diccionario de Webster, que es un diccionario norteamericano, muy conocido, muy usado por los jóvenes que van a las escuelas, a la escuela superior o inclusive hasta los estudiantes de universidad usan mucho este diccionario de Webster. Dice este diccionario que define la palabra espiritismo como la creencia de que los espíritus de los muertos o de los difuntos se comunican con los vivos. Eso es espiritismo. Y ya nosotros estudiamos juntos la palabra de Dios, el tema anterior, pudimos darnos cuenta que los muertos nada saben, los muertos no tienen
comunicación con los vivos cuando la persona fallece. La teoría de que los fenómenos relativos a los mediums o a los mediums, de acuerdo a este diccionario, sigue diciendo, son producidos por los espíritus de los muertos. ¿Existía esta creencia en los tiempos bíblicos? Por supuesto que sí. El espiritismo es tan antiguo como el planeta Tierra y la creación prácticamente, porque vamos a darnos cuenta cuando se puso prácticamente la base para el espiritismo moderno. Vamos a ver qué nos dice Levítico 19:31. Esto tenía que ver con el pueblo de Israel cuando estaba transitando por el desierto, cuando fue sacado de la cautividad de Egipto. Dios les dio muchos consejos, muchas advertencias para que no cayeran en las prácticas que hacían o que practicaban esas naciones paganas donde ellos iban a poseer esa tierra de Canaán. Dice Levítico 19:31, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos. Esto es un consejo de Dios. No los consultéis, contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. O sea, este consejo, queridos amigos y hermanos, no fue solamente para el pueblo de Israel en aquel entonces, es también para cada uno de nosotros hoy. Dios nos está advirtiendo a nosotros que no debemos consultar a estos encantadores o a estos adivinos. O sea, en otras palabras, nosotros como creyentes en Dios, como cristianos, en fin, no debemos preocuparnos o no debemos tratar, ni siquiera pensar, consultar o frecuentar un lugar donde supuestamente están estas personas que supuestamente adivinan el futuro, o que le leen las cartas, o que le leen la mano, o que le miran a usted, o que le adivinan el futuro a través de una bola de cristal, o que usan el espiritismo para ayudarlo a usted en cualquier problema que usted tenga. A veces vemos estos anuncios de televisión y fíjese que es muy importante que estas personas que salen a veces en televisión anunciando su trabajo como espiritistas, en sí no se llaman ya espiritistas, se llaman mi consejero espiritual. A veces dicen mucho de estos comerciales, yo soy el consejero espiritual fulano de tal. Dice, tienes un problema, pérdida de trabajo, tu esposo o tu esposa te es infiel, tienes una enfermedad, en fin, consúltame, llámame, yo soy el parapsicólogo fulano de tal. Eso es el espiritismo moderno hoy. Nosotros debemos tener mucho cuidado, dice la Biblia. Dice que no debemos frecuentar, no debemos volvernos, no debemos consultar a los encantadores ni los adivinos, porque esto es un mandato de Dios. Fíjense lo que dice el mismo libro de Levítico, capítulo 20, versículo 6 y versículo 27 nos dice, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos, esta es una advertencia un poquito más fuerte, más drástica de parte de Dios. Dice, para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. O sea, el israelita que se atreviera a practicar estas cosas, que se atreviera a consultar encantadores o adivinos, automáticamente iba a ser cortado del pueblo de Israel. Dice el versículo 27 del capítulo 20 de Levítico, dice, y el hombre o mujer que evocar espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Quiero decirles que a pesar de que esto fue un mandato exclusivo para el pueblo de Israel en aquel entonces, también para nosotros hoy Dios nos da la misma advertencia. Aquellos que evocan o invocan espíritu de difuntos o de muertos o se entregan a la adivinación van a perecer en el tiempo del fin, porque todo esto, queridos hermanos y amigos, esto es una abominación para Jehová. Esto está en contra de lo que dice la palabra de Dios. Noten lo que dice Levítico, capítulo, diría Deuteronomio, vamos a leer mejor Deuteronomio capítulo 18 y el versículo 10. Mire, otra advertencia más que nos da el Señor a nosotros. Primero fue para los israelitas, pero ahora esa advertencia es para nosotros hoy. Dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Este era lo que practicaban esas naciones paganas, donde el pueblo de Israel iba a entrar a esa tierra de Canaán. Esa tierra de Canaán estaba llena de todas esas naciones paganas. Ellos tenían que desalojar a todas esas naciones paganas de esa tierra de Canaán. No podían ellos contaminarse con esos ritos
o ese estilo de vida que ellos practicaban. Dice, ni quien practique la adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Por qué? Dice el versículo 12 de Deuteronomio 18, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Así que la Biblia es clara, no podemos nosotros tratar de darle otra interpretación. La palabra de Dios es muy clara. Ustedes recuerdan un rey que se llamó Saúl, que fue el primer rey de Israel. Este rey lamentablemente cometió un pecado. Consultó a una mujer pitonisa, o sea, una espiritista, una bruja. Y esa historia se encuentra en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 10. Usted lo puede leer allí. Pero déjeme citarle solamente el versículo 13 y 14. Dice, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó. Fíjense bien que Saúl no siguió fielmente el consejo que ya estaba escrito en la palabra de Dios y que yo les acabo de leer en Levítico y en Deuteronomio. Esos consejos que fueron dados primeramente para el Israel cuando fue sacado de la tierra de Egipto. El rey Saúl debía seguir fielmente cada uno de esos consejos. ¿Qué sucedió? Dice, porque consultó a una divina y no consultó a Jehová. Por esta causa Jehová lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Es triste, queridos hermanos y amigos, la historia de Saúl. Saúl murió perdido eternamente. O sea, Saúl entró en un terreno encantado de Satanás. Y este es un pecado muy grande ante los ojos de Dios. Por eso nosotros tenemos que considerar muy bien esto. Nosotros no podemos aventurarnos a entrar a un terreno encantado de Satanás. Cuando usted pone un pie en el hogar o en el negocio de estos supuestos espiritistas, adivinos o parapsicólogos, o personas que dicen ser guías espirituales, usted está poniendo el pie en un terreno encantado de Satanás. Y quiero decirle, amigo y amiga, que me está viendo a través de este mensaje en esta hora, hermano y hermana que me está escuchando, quiero decirle que nuestra vida eterna corre peligro cuando nosotros frecuentamos un lugar de eso, porque la protección de Dios no va a estar allí con nosotros. La primera manifestación espiritista registrada en la Biblia se encuentra en el libro de Génesis, si usted no lo sabía. O sea, el espiritismo es tan antiguo como la misma creación, como les dije anteriormente. Génesis capítulo 3, versículo 4, noten lo que dice, cuando Eva se encontraba frente al árbol de la ciencia del bien y del mal, vemos que la serpiente, que en este caso es Satanás, dijo estas palabras a Eva. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. La mujer le había dicho a la serpiente, Dios nos dijo que no comiésemos de este árbol prohibido, porque el día que de él comiésemos, ciertamente íbamos a morir. Ya Dios se lo había dicho a ellos anteriormente, esa era la advertencia que les había dado. Pero la serpiente, cuando escuchó esas palabras de Eva, le respondió en el versículo que les acabo de leer de Génesis 3, no moriréis. En otras palabras, lo que Satanás le dijo a Eva en esa ocasión, le dijo, vivirás eternamente aunque estés muerta. Esta es la base prácticamente, queridos amigos y hermanos, del espiritismo. ¿Cuál es la base del espiritismo? ¿Qué enseña el espiritismo? Bueno, el espiritismo enseña de que los muertos verdaderamente no están muertos. Porque cuando un espiritista invoca el espíritu de un supuesto difunto, de su mamá, de su papá, de su abuelita, de un hermano o una hermana que haya muerto, supuestamente se aparece ese espíritu de ese difunto. En otras palabras, lo que la Biblia nos está enseñando en esta hora, de que esa persona sigue viviendo eternamente, a pesar de que está muerta. Pero no vaya a ser engañada por Satanás o engañado. ¿Por qué? Porque esta es la mentira, la primera mentira de Satanás, que se la dijo a Eva en ese entonces. No moriréis. O sea, vas a seguir viviendo eternamente aunque mueras. Muy importante porque Satanás engaña al mundo entero. Y está engañando al mundo entero con el espiritismo. Así lo dice Apocalipsis 12:9. Dice que el diablo engaña al mundo entero. Y uno de estos engaños
que Él está usando en este tiempo que nos ha tocado vivir es precisamente el espiritismo. Pero ¿cómo considera Dios a los hechiceros, a los espiritistas? Bien, dice Malaquías 3:5, fíjense bien, dice, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros. O sea, el juicio de la ira de Dios caerá sobre los hechiceros y sobre todos los que practiquen el espiritismo. Así lo dice también el libro de Apocalipsis. Fíjense que en el libro de Apocalipsis habla de un grupo que van a entrar por las puertas de la santa ciudad de Jerusalén. Eso se encuentra en Apocalipsis 22:14. Los que guardan los mandamientos de Dios, dice que entrarán por las puertas de la ciudad de Jerusalén. Pero algo muy importante, hay un grupo también en el libro de Apocalipsis que no van a tener acceso a la ciudad celestial, sino que van a ser lanzados al lago de fuego y azufre. Vamos a ver cuál es ese grupo. Apocalipsis capítulo 21 y el versículo 8. Dice así, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, fíjense bien, hay muchas personas que componen este grupo. Están los incrédulos, los cobardes, los abominables, los homicidas, los fornicarios, pero entre ese grupo se encuentran ¿quiénes? Los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde de fuego y azufre, que es la muerte segunda, o sea, la muerte eterna. Esto es triste porque entre ese grupo que menciona Apocalipsis 21:8 están los espiritistas, los hechiceros, los brujos o las brujas. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 22:15. Fíjense bien, mas los perros estarán fuera, o sea, fuera de la Jerusalén celestial. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Entonces, ¿quiénes van a estar fuera de la santa ciudad de Jerusalén? ¿Quiénes nunca van a entrar a la patria celestial? Entre ese grupo que menciona esos dos textos de Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22, los espiritistas o los hechiceros. Y la palabra hechicero o hechicera, de acuerdo al diccionario real de la Academia Española, es el que practica la hechicería. Muy importante. Algo muy interesante que quiero traerles a colación, y es la historia de un supuesto profeta llamado José Smith, o en inglés Joseph Smith, que es el profeta de los mormones. Fíjense bien, en un libro que este servidor tiene en su casa, habla acerca de las visiones de José Smith o de Joseph Smith. Y nos dice lo siguiente este relato, preste mucha atención. Dice, en la primavera del año 1820, tuvo lugar cerca de Palmira, en el estado de Nueva York, uno de los acontecimientos más importantes en la historia del mundo. Un jovencito llamado José Smith quería saber cuál de todas las iglesias era la iglesia verdadera de Jesucristo. Se adelantó o se adentró en una arboleda próxima a su hogar, o sea, en un bosque que estaba cerca de su hogar, y oró humilde e intensamente ante su Padre Celestial, preguntándole a qué iglesia debía unirse. Mire qué interesante, esto está escrito en ese libro. Esa mañana sucedió un milagro, dice este relato. Nuestro Padre Celestial y Jesucristo se le aparecieron a José Smith. El Salvador le dijo que no se uniera a ninguna iglesia porque la iglesia verdadera no estaba en la tierra. Mire qué interesante. Cuando Cristo, antes de irse al cielo, no dejó una iglesia establecida en esta tierra, no le dijo al apóstol Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca que es Cristo Jesús edificaré mi iglesia. O sea, los discípulos de Cristo fue la iglesia que Cristo fundó en esta tierra. Según esta visión de José Smith, según el supuesto padre e hijo, o sea, Dios y su hijo Jesucristo, que se le aparecieron a José Smith, le dijeron que no se uniera a ninguna iglesia porque la iglesia verdadera no estaba en esta tierra. Interesante. ¿Sería verdadero el Salvador Jesucristo el que le habló a José Smith? ¿Estará de acuerdo con lo que enseña la palabra de Dios? Vamos a ver qué nos dice la Biblia antes de seguir relatando esta visión que tuvo supuestamente Joseph o José Smith. Noten lo que dice Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón, ¿quién es el dragón en profecía bíblica? Satanás, por supuesto.
de acuerdo a Apocalipsis 12:9. Se llenó de ira contra la mujer. ¿A quién representa la mujer en profecía bíblica? En la iglesia, por supuesto, en profecía bíblica. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, o sea, el remanente de la simiente de la mujer, la iglesia verdadera de Cristo que estará en esta tierra cuando se desate la ira del dragón contra ella. ¿Qué características tiene esa iglesia? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, queridos amigos y hermanos, de acuerdo a este texto bíblico, la Biblia dice que Dios sí va a tener una iglesia verdadera en esta tierra. Podemos empezar a ver que el supuesto personaje que le habló a José Smith, haciéndose pasar por Cristo, no era el verdadero Hijo de Dios, era un falso Cristo. Vamos a seguir leyendo esta visión o esta supuesta visión de José Smith. A partir de ese momento, sigue diciendo este relato, se inicia de nuevo el patrón de Dios para restaurar la verdad y la autoridad a través de un profeta. Se llamó a José Smith para ayudar a traer de nuevo la iglesia verdadera de Jesucristo. Desde entonces los cielos han permanecido abiertos. La revelación prosigue hasta hoy por conducto de un profeta escogido por Dios. Nuevamente sigue diciendo el relato. Dios dio el sacerdocio a los hombres. Oiga lo que dice este relato, presten atención. Juan el Bautista vino en 1829 para conferir el sacerdocio arónico a José Smith y a Oliver Cowdery. Más adelante, ese mismo año, o sea, en 1829, Pedro, Santiago y Juan, la presencia de la iglesia en la antigüedad, vinieron y entregaron a José Smith y a Oliver el sacerdocio de Melquisedec y las llaves del reino de Dios. Qué interesante. Hacemos una pregunta, queridos amigos y hermanos. ¿Está escuchando detenidamente lo que aquí dice en este relato? Según José Smith, Juan el Bautista, Pedro, Santiago y Juan vinieron del cielo y le entregaron el sacerdocio tanto a él como a su compañero llamado Oliver. Les hago una pregunta a cada uno de ustedes ahora. Presten mucha atención, por favor. ¿Dónde dice la Biblia que Juan el Bautista, que Pedro, Santiago y Juan están en el cielo? Por favor, llámenos, escríbanme. Muéstrenme un solo texto de la Biblia, uno solo, que me digan que estos cuatro personajes, Juan el Bautista, Pedro, Santiago y Juan, están en el cielo. Porque vinieron y le entregaron supuestamente a José Smith el sacerdocio arónico y a su compañero Oliver. Por supuesto que no aparece dicho texto que apoye tal enseñanza. ¿Por qué? Porque ninguno de estos hombres está en el cielo, queridos amigos y hermanos, sino que están en sus tumbas esperando la segunda venida de Cristo, ya que como estudiamos en el tema de la semana pasada, los muertos no van al cielo después de que mueren. Noten lo que dice el libro de los Salmos lo confirma. Nuevamente vamos a reconfirmar lo que dice la palabra de Dios, no lo que supuestamente enseñe un supuesto profeta llamado José Smith a través de la iglesia de los mormones. Salmo 115 y el versículo 17 nos dice, no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. O sea que ni Juan el Bautista, que ya murió, que murió decapitado, nosotros lo sabemos, ni Pedro, ni Santiago, ni Juan, están alabando a Dios en el cielo. Dice el libro de los Salmos, el Salmo 6 y el versículo 5, porque en la muerte no hay memoria de ti, o sea, memoria de Jehová. En el Seol, o sea, en el sepulcro, ¿quién te alabará? Interesante. Salmo 88, versículo 10 y versículo 11 nos dice lo siguiente, ¿manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? Isaías capítulo 38 y el versículo 18, noten lo que nos dice. Porque el Seol, o sea el sepulcro, no te exaltará, o sea no va a exaltar a Dios. O sea los muertos no pueden estar alabando a Dios en el cielo. Ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad.
Así que basado en estos textos que yo les acabo de citar, amigos y hermanos, es claro que José Smith, al fundar la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocida hoy como los Mormones, no fue dirigido por Dios. Las supuestas visiones que este hombre recibió no vinieron de parte de Dios, sino de parte de ¿quién? De parte del archienemigo de las almas, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero, y personificando a los apóstoles de Cristo, por medio del espiritismo, engañó a este pobre hombre por falta del conocimiento bíblico con respecto al estado de los muertos. Si José Smith hubiese conocido el estudio que abordamos la semana pasada, no se hubiese dejado engañar. Es por eso que esta denominación religiosa no lleva las credenciales divinas. Antes de que el pueblo de Israel entrara a la tierra de Canaán, Dios le dio instrucciones, muchas instrucciones a través de su siervo Moisés, concerniente a estas cosas que estamos hablando. Deuteronomio 18, 9 al 14 nos dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿Qué practicaban estas naciones paganas? Dice el versículo 10: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Todas estas naciones paganas practicaban todas estas cosas. O sea, ¿de dónde viene toda esta creencia, el espiritismo, el consultar a los muertos, la hechicería? Viene de Satanás, que lo sembró en cada uno de estos pueblos paganos. Versículo 12 de Deuteronomio 18. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Noten el consejo que Dios le da al pueblo de Israel: perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Esta advertencia todavía sigue vigente para cada uno de nosotros. Nosotros como cristianos, como creyentes en Dios y en su palabra, debemos seguir fielmente este consejo que el Señor nos está dando. Bajo el gobierno de Israel, ¿cuál era la ley concerniente a los hechiceros y a los que evocaban el espíritu de los muertos? Mire bien que esto es muy importante. ¿Por qué? Usted dirá, bueno, es que Dios era muy fuerte en aquel entonces, pero ya lo leímos en Apocalipsis capítulo 21. Usted recordará, versículo 8 y Apocalipsis 22, 15, que en el tiempo del fin, esas personas que practiquen estos pecados, que practicaban todas estas naciones paganas en los días del pueblo de Israel, en los días cuando ellos que quisieron entrar a la Canaán terrenal, ese va a ser también el destino de todos aquellos que practiquen hoy estas abominaciones. O sea, van a ser lanzados al lago de fuego y azufre. Dice Levítico 20, 27, y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir. Serán apedreados, según su sangre será sobre ellos. O sea, no había oportunidad para estas personas, morían tristemente y morían eternamente porque morían perdidos. Y esta va a ser la suerte de todas estas personas que practiquen estas abominaciones, estos espiritistas, estos brujos, estos hechiceros, estos parapsicólogos, estos líderes espirituales que leen el futuro, que leen las cartas, que te leen la mano. Tristemente, si estas personas no se arrepienten, van a ser también lanzados en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. El apóstol Pablo, en el libro de Gálatas, habla acerca de la hechicería y la clasifica de una forma bien importante. Noten lo que dice Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, oigan bien, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo, como ya os lo he dicho antes, oigan bien, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entre ese grupo, que es la lista negra, yo le llamo la lista negra de la Biblia,
se encuentran los hechiceros, los espiritistas, los que practican todas estas cosas, los que practican el espiritismo. Saúl, que fue ese rey de Israel que cometió este gran pecado de consultar a una divina, consultar a una pitonisa o consultar a una hechicera, vemos allí en 1 Samuel capítulo 28, esa historia también registrada allí. Usted la puede leer allí en ese capítulo de 1 Samuel 28. Y dice ahí en los versículos 3, voy a compartir con ustedes unos cuantos textos para que nosotros entendamos el cuadro de lo que estaba sucediendo con el caso de Saúl y por qué fue muerto. Dice 1 Samuel 28, 3, ya Samuel había muerto. O sea, el profeta Samuel ya había muerto. Y les vuelvo y hago la pregunta, ¿cuántos saben los muertos? Nada saben. O sea, ya Samuel estaba en el sepulcro descansando. Pero fíjese bien, y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Ya estamos viendo a través de la Escritura, lo estudiamos en el tema anterior, que los muertos no están en el cielo alabando a Dios, están en sus tumbas, los muertos ya no se aparecen porque no vuelven más al hogar, no vuelven más a donde están sus familiares o sus seres queridos, porque los muertos, dice Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, nada saben. ¿Qué sigue diciendo este relato bíblico de 1 Samuel 28, 4? Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Había guerra entre Israel y los filisteos en ese entonces. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. O sea, el rey Saúl juntó también a su ejército. ¿Qué sucedió? Versículo 5. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo. Eran muchos, era un ejército demasiado grande. Y se turbó su corazón en gran manera. Y noten lo que dice el versículo 6 de 1 Samuel 28. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim. Urim era las piedras que tenía el sumo sacerdote en su pectoral, ni por profetas. ¿Por qué? Ustedes dirán, pero ¿por qué Dios no le respondió a Saúl? Porque Saúl había agotado todos los medios para que Dios se comunicara con él a través de los profetas, a través de sueños y a través del Urim, que eran las piedras que estaban en el pectoral del sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque Saúl había desobedecido a Dios. Cuando nosotros somos rebeldes a Dios, queridos amigos y hermanos, cuando estamos en rebelión contra Dios, cuando estamos violando algún principio de su bendita y santa ley, no podemos tener la seguridad ni la garantía de que Dios va a responder nuestras oraciones. Fíjense lo que hizo Saúl en el versículo 7, dice, Saúl en su desesperación, en su locura, dice, entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación. Ya vimos en los textos anteriores que esto era una abominación a Jehová. Dice, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor, o sea, una región que se llamaba Endor. Y se fue y tiene espíritu de adivinación, versículo 8. Y se disfrazó Saúl, mire qué interesante, se disfrazó. Y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Versículo 9, y la mujer le dijo, la mujer no reconoció en el principio que era Saúl, rey de Israel, porque estaba disfrazado. La mujer le respondió, he aquí tú sabes que Saúl ha hecho cómo ha cortado de la tierra a los embocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Ya había un edicto que todo aquel que se descubriera que estaba practicando esto tenía que morir. Entonces esta mujer le dice, ¿por qué tú vienes a hacerme esto? Tú sabes que el rey Saúl ha dicho que todos los encantadores y adivinos tienen que ser erradicados de todo Israel. Así que es muy importante que nosotros tomemos en cuenta esto que yo les acabo de leer. La Biblia dice que Saúl consultó a una mujer adivina, una bruja, una pitonisa, y pues invocó el espíritu del profeta Samuel. Muy importante. Vamos a ver qué nos dice el libro de Deuteronomio, porque el libro de Deuteronomio dice que Dios nos pone un camino seguro para que nosotros caminemos por él. ¿Cuál es ese camino? Deuteronomio 5, 31 al 33 dice, y tú quédate aquí conmigo y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás
a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Recuerden que esa posesión, esa tierra que iban ellos a poseer, estaba habitada por todas estas naciones paganas que practicaban todas estas abominaciones. Y Dios les dijo, mirad, pues que hagáis así como Jehová vuestro Dios os ha mandado. O sea, Dios le está advirtiendo a los israelitas que miraran. Ojo, le está diciendo en otras palabras, no vayan a caer en estos pecados que practican estas naciones. Dice, no os apartéis a diestra ni a siniestra. O sea, ¿cuál es el camino seguro a nosotros seguir? No apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Dice, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tenga largos días en la tierra que habéis de poseer. ¿Cuál es el consejo que nos da la palabra de Dios? Que andemos en todos los caminos que Dios nos ha dado. ¿Y cuál es uno de esos caminos que Dios nos ha dado? Deuteronomio 8:6 dice, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. O sea, ¿cuál es el camino correcto a nosotros seguir? El camino correcto a seguir es, por supuesto, la obediencia a los mandamientos de Dios. ¿Son los milagros que se realizan en algunas iglesias o en las apariciones de personas que han muerto una prueba de que es Dios el que está obrando por medio de esos milagros? ¿Qué ustedes creen? Bueno, Mateo capítulo 24 y el versículo 14 nos dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales. Esa palabra en griego señales es milagros y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. O sea, los milagros también serán usados por Satanás para engañar a muchas personas. O sea, que no podemos basar nuestra creencia religiosa solo en los milagros. Porque Satanás en el tiempo del fin también va a hacer milagros, si ustedes no lo sabían. Muchos ministros, aunque hicieron milagros, esos milagros tristemente nunca se hicieron con el poder de Dios. ¿Por qué? Porque así lo dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dijo Jesús, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, obradores o hacedores de maldad. Esa palabra maldad en griego es anomía, significa transgresores de la ley de Dios. Es muy importante que usted tome en cuenta esto, porque hay muchas personas que dicen ser cristianas porque dicen Señor, Señor. Eso quiere decir que son creyentes, son supuestos cristianos, que hicieron muchos milagros en el tiempo del fin, pero todos esos milagros no se hicieron bajo el poder de Dios, sino bajo el poder de Satanás, porque así lo dice el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículos 13 y 14, dice, y vi salir de la boca del dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. Y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, ahí está la misma palabra en griego, milagros, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. O sea, Satanás también hará señales y milagros para engañar y cautivar al mundo. Muy importante, queridos hermanos y amigos, que nosotros tomemos en cuenta eso. ¿Por qué? Porque Satanás se va a disfrazar como un ángel de luz. Así lo dice 2 Corintios 11:14. Dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esos personajes que se le aparecieron a José Smith, supuestamente Juan el Bautista, Pedro, Santiago y Juan, no eran los apóstoles, no era Juan el Bautista que fue el que bautizó a Cristo en el río Jordán y el que preparó el camino de Jesús o el precursor de Cristo. No, no era el verdadero Juan y mucho menos los discípulos de Cristo. Eran espíritus de Satanás personificando a esos discípulos que habían muerto. ¿Por qué? Porque los muertos no vuelven a salir de sus tumbas. Los muertos no se vuelven a aparecer. Satanás personifica a estos supuestos discípulos en esa ocasión y engañan a este pobre hombre que se llamó José Smith. Así que Satanás va se va a disfrazar como ángel de luz. ¿Por qué? Porque él va a hacer milagros.
Dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. O sea, estos mediums espiritistas van a ser instrumentos de Satanás en el tiempo del fin. ¿Y qué dice aquí? ¿Qué termina diciendo el texto de 2 de Tesalonicenses 2:9? Dice, con gran poder y señales, ahí está la palabra señales, milagros y prodigios mentirosos. Así que podemos darnos cuenta, no se sorprenda, Dios puede hacer milagros, por supuesto, va a hacer milagros a través de sus hijos fieles, aquellos que estén guardando sus mandamientos, pero también Satanás va a hacer milagros a través de sus instrumentos, todos aquellos que se han apartado de los mandamientos, de la enseñanza bíblica, que una de ellas es el estado de los muertos. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1, ¿qué nos dice? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿en qué tiempos? En los tiempos postreros, o sea, en los tiempos finales, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Una de esas doctrinas de demonios, queridos amigos y hermanos, es el espiritismo. Los que invocan espíritu de los muertos, como sucedió en el caso de Saúl. Ese personaje que se le presentó a Saúl, que supuestamente era Samuel, no era Samuel, ya Samuel había muerto. Los muertos no están ni en el cielo, están en sus tumbas, ni vuelven, ni regresan, ni tienen comunicación con los vivos. Ese personaje que se le presentó a Saúl era el espíritu de Satanás, o sea, era un ángel de Satanás personificando al profeta Samuel. Hemos podido darnos cuenta a través de este estudio que Satanás está engañando al mundo entero por medio del espiritismo. Nadie que haya muerto y esté en el sepulcro tiene la capacidad de volver a levantarse de su tumba y mucho menos aparecerse a sus familiares o amigos. Al igual que las apariciones tal vez de la Virgen María y de cualquier otro personaje bíblico muerto. Esta obra no proviene de Dios, sino del engañador, el gran apóstata que se llama Diablo y Satanás, ya que la Virgen María también está muerta. ¿Necesitamos ser engañados nosotros a la luz de lo que dice las Escrituras? Por supuesto que no, amigos y hermanos. Necesitamos dejarnos guiar por un escrito está. Por una así dice Jehová, para que no caigamos en las mentiras y en los engaños de Satanás. Es por eso la importancia de presentar estos estudios. Necesitamos desenmascarar las artimañas del enemigo a través de las Escrituras, por supuesto, y hacer un llamado al mundo a que abra sus ojos ante el inminente peligro que se avecina. ¿Qué harás tú si se te aparece un ser querido que ya ha muerto? ¿Qué harás tú si se te aparece tu mamá o tu papá, tu abuelita, tu hijo o tu hija que haya fallecido, primo o prima, tío o tía? ¿Qué harás tú? O algún familiar o un ser querido. Ten la seguridad que ese ser querido no es ese familiar que ha fallecido, sino un ángel caído de Satanás que, tomando la forma de ese ser querido que ha muerto, vendrá para hacerte creer que lo que Dios dice en su palabra, todo es una mentira. Si eso llegase a ocurrirte, amigo y amiga que me escucha en este momento, querido hermano y hermana, si eso te llegase a pasar un día, ojalá que eso no llegue a sucederte, tú podrás en ese momento reprender a Satanás en el nombre de Cristo Jesús. Vienen grandes engaños contra este mundo en el tiempo del fin, ya que Apocalipsis 12:12 dice que Satanás ha descendido con grande ira porque sabe que le queda poco tiempo. Estudiemos las Escrituras, queridos hermanos y amigos. Dejémonos llevar por un escrito está, por una así dice Jehová. Que Dios te bendiga en esta hora. Que Dios te guarde. El Señor te hace un llamado en Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo espero de que podamos nosotros darnos cuenta de que el tiempo del fin está a las puertas, de que Satanás va a venir con grande ira para destruir el mundo, o para querer destruirte a ti, o querer destruirme a mí a través de sus engaños.
Pero nosotros tenemos este libro, queridos amigos y hermanos. Este libro se llama la palabra de Dios. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Nosotros no necesitamos ser engañados. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. San Juan 17, versículo 17. Antes de tener la oración final, quiero también orar por nuestros hermanos que nos han enviado sus saludos. Recuerden que si usted nos envía un saludo, nos gustaría saber de dónde nos está escribiendo, de dónde nos está saludando. Gracias por unirse a este estudio tan importante en el día de hoy. Dice Milagros Tornés, feliz sábado, pueblo de Dios. Gracias, hermanita Milagros. La verdad presente que siempre está ahí con nosotros. Creo que nos escribe de Costa Rica. Feliz sábado, feliz santo sábado. José Smith fue masón grado 33. Interesante. Adalgisa Romano Espinal, feliz sábado, bendiciones para usted y todos los miembros de la verdad presente. Saludos para nuestra hermana Adalgisa y su esposo Domingo, que nos están viendo desde Bonao, allí en República Dominicana. Dios les bendiga grandemente. Luciana y Mike dice un feliz sábado aquí de Brasil para todos mis queridos hermanos. Gracias, querido hermano Luciana y Mike. Domingo Díaz también dice, hola hermano, bendiciones desde República Dominicana. Bendiciones a todos. Ailín Rodríguez nos dice feliz sábado. Gabriel y Ailín desde Deltona, allí en el estado del Sol, la Florida. Luisa Domínguez dice muy buen tema, el Señor le bendiga. Así que nos da mucho gusto de que usted nos haya sintonizado en esta hora. Queremos agradecerles, queridos hermanos y amigos, por haber participado de este estudio. Y la cita nuevamente es con cada uno de ustedes el próximo viernes, nuevamente a las 8 de la noche. No deje de sintonizar nuestro programa. Ahí aparece en pantalla, usted puede ver ahí, nos puede también, si vive en el área de aquí donde nosotros transmitimos esta programación, en el estado de la Florida, en la ciudad de Tampa, ahí va a aparecer nuestra iglesia, Iglesia del Evangelio Eterno, nuestra dirección. También nuestro número de teléfono, comuníquese con nosotros si usted tiene alguna pregunta, alguna interrogante, si desea tal vez coger estudios bíblicos, si desea conocer un poquito más acerca de estos temas, pues puede hacerlo a través de nuestros teléfonos que aparecen allí en pantalla. Si desea visitarnos, mañana sábado, con el favor del Señor, a partir de las 9:30 de la mañana, estaremos aquí en nuestra iglesia, en nuestro servicio habitual de adoración a Dios en su verdadero día de reposo, el sábado de Jehová. También nos puede visitar, ahí aparece la dirección ahí en pantalla, así que tome nota de ella para que así usted pueda también, si vive cerca del área de transmisión de estos programas, pueda también visitarnos. Si no, pues conéctese con nosotros mañana a partir de las 11 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos. Recuerde el cambio de hora, ciertos lugares, ciertas partes de los estados de Norteamérica o de otro país de Latinoamérica. Usted tiene que saber, aquí donde transmitimos esta programación, tiene que saber el horario para así usted pueda entrar a la hora correcta. Gracias por habernos acompañado. Quiero terminar con una oración final para así despedirnos con la bendición de Dios. Padre Celestial, gracias por darnos la oportunidad de haber estudiado este mensaje tan importante en estos momentos que nos ha tocado vivir de la historia de esta tierra. Gracias, Señor, por su palabra, porque su palabra nos enseña y nos muestra cuál es el verdadero mensaje para este tiempo del fin. Gracias, Padre, porque al estudiar su palabra conocemos el verdadero estado de los muertos. Muchos de nosotros tal vez hemos perdido seres queridos, madre, padre, hermanos, hermanas, hijos e hijas. Pero Padre, sabemos de que ellos están descansando en sus tumbas. Y si ellos murieron en Cristo, van a resucitar en el día cuando Cristo venga, en el gran día de la resurrección de todos los justos. Por eso nosotros le pedimos que usted nos ayude a prepararnos para reencontrarnos con nuestros seres queridos en ese tiempo cuando Cristo venga por segunda vez. Aquellos que están siendo engañados tristemente por supuestas apariciones de algún ser querido, algún familiar, ayúdalos. Que hayan podido ver este mensaje, o aquellos que puedan ver estos mensajes posteriormente, después, en otra oportunidad, puedan darse cuenta de que estas supuestas apariciones de estos seres queridos o de estos santos,
de estos supuestos discípulos o personas de la Biblia que ya murieron, como la Virgen María, por ejemplo, como los discípulos de Cristo, como Juan el Bautista y todos estos profetas y apóstoles de antaño. Nosotros sabemos por su palabra, Señor, que estas apariciones no vienen de Dios, vienen del archienemigo de Satanás, que tiene el poder para transformarse en ángel de luz, como dice la palabra, y personificar cada una de estas personas que han muerto. Padre Santo, ayúdenos a nosotros a entender esta gran verdad y podernos darnos cuenta de lo que dice la palabra de Dios, poder estudiar esta escritura maravillosa para así no ser engañados por Satanás en este tiempo del fin. Gracias por escucharnos, lo rogamos y lo pedimos todo y le damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, antes de despedirnos, quiero agradecer también a la hermana Antonia Montesinos. Dice Araceli Montesinos de Houston, feliz sábado. Así que Araceli, un feliz sábado para usted también, su esposito, allí también Daniel y sus hijos. Gracias por sintonizarnos. También gracias a nuestra hermana Antonia por sintonizarnos en esta hora. Gracias por su apoyo, por sus oraciones. Le damos la bienvenida a ustedes también a nuestra programación. Espero de que nos puedan sintonizar cada viernes a esta misma hora. Dios les bendiga grandemente. Me despido de ustedes, pero recuerden, Cristo viene pronto. Tenemos que prepararnos para encontrarnos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios les bendiga a ustedes grande y poderosamente.